de articularnos para tener compras de algunas de estas herramientas que son necesarias para enfrentar el coronavirus con criterios unificados y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que fue un encuentro muy productivo. Y también quiero decirles que, como se los anticipé la semana pasada, hemos estado trabajando con el equipo de infectólogos, de epidemiólogos, con el equipo del Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud, para ver cómo van avanzando las medidas que hemos adoptado. Y de nuevo quiero reiterar que aquí hay un principio: la defensa de la vida, la defensa de la salud, la protección de las familias más vulnerables y, por supuesto, la resiliencia social de nuestro país. Con esos criterios nosotros hemos venido haciendo análisis técnicos todos los días, y hoy le he pedido al ministro Fernando Ruiz que les comparta a ustedes cómo se va leyendo eso que se conoce como la curva epidemiológica, la curva del coronavirus en nuestro país. Quiero destacar que Colombia hoy está avanzando positivamente, pero no podemos nunca cantar victoria, porque todos los días tenemos que exigirnos en lograr ese propósito: frenar la velocidad de crecimiento exponencial de una pandemia que golpea exponencialmente al mundo, donde nosotros podamos tener esas prácticas de aislamiento acompañadas de las prácticas de higiene y el comportamiento individual, y por supuesto con la orientación de salvar vidas. Por eso hoy también invité a Carlos Álvarez, el expresidente de la Asociación Colombiana de Infectólogos, y quien viene analizando con nosotros en nuestro equipo el comportamiento del coronavirus. Pero quiero que escuchemos al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que les haga a ustedes una actualización de cómo se está comportando esta curva en Colombia y por qué es tan importante que, sobre la base de información técnica, científica, médica, de salud pública, nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestro país. Así que le voy a dar la palabra al ministro Fernando Ruiz, y ahora me referiré a los comentarios que él haga. Ministro. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los colombianos. Quisiera ahondar en lo que usted me solicita, que es hablar un poco de la curva y de cómo se nos ha venido presentando la que llega hasta el momento. Quisiera que pasara la presentación, por favor, con las gráficas que trajimos. Presidente, esta es el comportamiento, la curva que se ve hacia arriba, es la proyección que hizo el Instituto Nacional de Salud con base en todos los resultados, la evidencia y los análisis de todos los expertos de cómo se debería haber presentado la curva en Colombia, para la curva epidémica en Colombia para el momento actual. Y la curva que está en la parte blanca indica el aplanamiento que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo en la presentación de la curva. Pasemos a la siguiente, por favor. En esa gráfica se puede ver que efectivamente, mientras nosotros con la base en la estimación de la curva teníamos una estimación de que íbamos a tener en este momento para el 4 de abril 5.783 casos, lo reportado hasta esa fecha teníamos 1.406. Deberíamos haber tenido 381 hospitalizados y hemos tenido en realidad 117 para esa fecha 4 de abril. 129 en unidades de cuidado intensivo y íbamos para esa fecha en 57. Y efectivamente 35 muertes y lo reportado fueron 32. Siguiente, por favor. Esto nos indica, presidente, que hemos tenido un comportamiento de la curva con un aplanamiento evidente en la forma en que se han venido reportando los casos. Y a diferencia de lo que algunas personas están diciendo, efectivamente sí hay una diferencia muy grande entre lo que se planteó que íbamos a tener y lo que efectivamente estamos teniendo en la realidad. Lo que sí hemos observado, presidente, también muy importante, es que hemos dado por las medidas de protección que se han instrumentado en el país, hemos tenido una reducción de lo esperado en la mortalidad en la población mayor de 70 años. Donde en este caso solamente hemos evidenciado 18 muertes en personas mayores de 70 años, pero al contrario hemos tenido un número bastante importante de muertes en población más joven entre los 30 y los 69 años. Eso nos indica que hay un grupo de riesgo que está evidenciado en la literatura,
el doctor Álvarez lo podrá corroborar, que son las personas que tienen diferentes enfermedades de salud, hipertensión, obesidad, temas de diabetes y otras enfermedades que hacen que el cuadro se pueda agravar de determinado momento. De manera que tenemos una población en riesgo que estamos identificando ya con los datos reales, y con base en esa información podemos dar a esta parte del país de que tenemos un grupo de riesgo importante, pero que además nuestras medidas sobre la población menor de 70 años han sido indudablemente efectivas hasta el momento. Gracias, ministro Fernando. Yo creo que lo que usted ha dicho es muy importante y muchas personas se preguntan en sus casas, bueno, pero ¿en qué consiste este ejercicio de ir aplanando la curva? Yo quiero repetirles a ustedes, primero, que esta es una pandemia que tiene unas características. 80% de sus portadores son asintomáticos. Otras personas tienen manifestaciones leves y moderadas, pero a quienes ataca con mayor agresividad los puede llevar a situaciones donde se compromete la vida. Y es por eso que todas las medidas que se han adoptado han sido importantes. La medida de restringir la jornada universitaria y escolar, la medida del aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años, los cierres de fronteras, no tener eventos públicos, no tener bares, discotecas, limitar la interacción. Todo esto ha tenido un impacto. Y estamos en unas semanas que son muy importantes. Son importantes para ustedes, son importantes para nosotros, son importantes como país. Y por eso yo quiero decirles que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores, de ver sus recomendaciones, de ver las tendencias, yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento, que busca lo mejor de todos nosotros, es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole el crecimiento exponencial a esta pandemia, y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo también nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas y nuestra capacidad de articular cada vez más toda la red de prestadores del servicio de salud. Esta es una decisión que se toma basado en estas recomendaciones y en estos análisis, pero también quiero decir con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y le agradezco a la doctora Gina Tambini que esté hoy aquí con nosotros. Ahora le voy a dar también el uso de la palabra. Lo que nosotros tenemos también que tener claro es que el mantener este aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también tiene que ser para reforzar otras medidas que hemos adoptado. Los adultos mayores se van a mantener en ese aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo, como nosotros también lo planteamos. Y el esfuerzo en nuestras casas es justamente proteger a esos adultos mayores de 70 años en el distanciamiento, en el manejo, en las prácticas de higiene con ellos. Es muy importante también que tengamos en cuenta que nosotros habíamos pensado inicialmente que los niños, los jóvenes, los universitarios estuvieran por fuera de la jornada académica inicialmente hasta el día 20 de abril. Pero pensando también en el esfuerzo que debemos de hacer, vamos a extender esas medidas hasta el 31 de mayo. Y ahora le voy a dar la palabra a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que detalle esos aspectos. Y justamente, como nosotros tenemos que ir pensando siempre en que este proceso sea un proceso solidario, sea un proceso colaborativo, sea un proceso humano y sea un proceso también de inteligencia colectiva, nosotros también hemos escuchado el clamor de muchos ciudadanos. Sabemos que hoy en el mundo hay una gran disputa por tener material como estos jabones antibacteriales, desinfectantes, que tengamos mecanismos de protección para superficies en el hogar, para superficies en muchos lugares. Vamos a habilitar con todos los protocolos
que el país pueda tener suficiencia y producción para atender esa necesidad de todos en nuestros hogares. Y quiero también reiterar, y es muy importante, que valoremos el trabajo que están haciendo muchos colombianos. Hace pocos días, ante una situación de emergencia en Santander, en Málaga, tuvimos al grupo de ingenieros militares llevando un puente y atendiendo una calamidad. Y esa realidad también se vive en otros lugares del país. Por lo tanto, también tenemos que garantizar que muchas de esas obras que son para la protección de la vida, que son para la conectividad, que son para los municipios y sobre todo previendo que pueda venir una etapa de lluvias muy pronto, tenemos también que facilitar que esas obras se adelanten con todos los protocolos de seguridad pensando en el bienestar de nuestro país. Eso es un ejercicio de inteligencia colectiva y nosotros tenemos que seguir buscando que todos y cada uno de nosotros entendamos que esta pandemia no es cuestión ni de pocos días, ni de pocas semanas, ni de un mes, ni de dos. Esta pandemia está presente en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Y nuestro reto, como país, como sociedad, es ser capaces de adaptarnos. Y adaptarnos significa seguir protegiendo la vida, protegiendo la salud y tomando todas las medidas de protección que se requieren. Pero entender también que en ese ejercicio nosotros tenemos que ser cada vez más inteligentes y eso implica ser colaborativos, solidarios, humanos y buscar que la sociedad también logre salir adelante. Porque este es un país que nadie le ha regalado nada y que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir generando bienestar y que tiene que seguir progresando. Por eso estas decisiones que son tan importantes se toman en función de un análisis riguroso. Aquí no hay criterios de carácter político. Aquí solamente tiene que primar la unidad de nuestro país, la responsabilidad de todos nosotros con nuestro país. Porque aquí nadie, absolutamente nadie, puede obrar sin un criterio de unidad nacional. Sabemos que en el mundo existen muchas diferencias, que en la política hay muchas diferencias, pero aquí el único propósito es sacar a Colombia adelante y por eso se toman estas decisiones. Yo quisiera, en función de esto que acabo de escribir, darle la palabra también al doctor Carlos Álvarez, a este gran y destacado infectólogo y epidemiólogo, para que también les valide a ustedes la importancia de estas decisiones que les acabo de comunicar. Doctor Carlos, lo escuchamos. Gracias, presidente. Yo creo que es importante tener en cuenta y que entendamos todos cómo es la vida del virus y qué es lo que pasa normalmente cuando nos enfrentamos ante este virus. Es importante empezar porque el virus nos infecta y probablemente va a durar un tiempo sin presentar síntomas. Y esos síntomas pueden durar entre 4 o 5 días y después de ese tiempo es que la persona empieza a tener síntomas, los que presentan síntomas. Y dura un tiempo con síntomas leves y algunas personas desafortunadamente pueden complicarse y terminan requiriendo hospitalización. Y después de eso, de entre 10 a 14 días, es el tiempo prudencial en el cual una persona que tiene esas complicaciones y que está hospitalizado termina llegando a unidades de cuidado intensivo. Es decir, más o menos sabemos que una persona que se infecta probablemente en el día 11, en el día 12 o hasta el 14 va a poder complicarse o definitivamente empieza a quedar recuperado. Ese es un punto importante para entender cómo es el comportamiento de los virus. Obviamente alguien me dirá que a veces pueden encontrar personas a los 3 días o a los 18 días. Pues sí, desafortunadamente los virus no leen los libros y no siempre hacen lo que uno quiere que pase. Pero en general sí podemos entender que hay unos tiempos esperados, que es lo que podríamos mirar cuál es el impacto que tienen cada una de las medidas que se van haciendo. Es decir, las personas que en este momento están llegando a las unidades de cuidado intensivo o que están hospitalizadas fueron personas que se infectaron hace unos 7, 8, 10 o 14 días. Por eso es tan importante ver en el tiempo cómo es la dinámica. Y eso es parte de lo que se habla de la inteligencia en la toma de decisiones, es decir, ver cómo se va cambiando, cómo es de manera sabia lo que ya se conoce. Hay cosas que no conocemos del virus, pero otras que sí conocemos ya y sabemos el comportamiento. Y basados en esos cambios desde el punto de vista clínico y saber cómo está, y los datos que mostraba el señor ministro, de qué tantas personas se han diagnosticado. Pero un punto importante que no se escapa, porque alguien podría decir, se escapan casos que no hemos diagnosticado.
pero las personas que están en los hospitales, que están en las unidades de cuidado intensivo y que infortunadamente fallecen, son personas que sí les hacemos un seguimiento estricto y que probablemente de una manera indirecta podemos también saber qué casos habrían detrás de eso. Para tener en cuenta que normalmente también sabemos que 5%, es decir, 5 de cada 100 personas que presentan la enfermedad y que van a cuidado intensivo, y por lo tanto cuando a veces tenemos un 4% podemos predecir de una manera importante cuántos casos pueden estar en la comunidad que no tengamos y no nos damos cuenta, y más o menos también conociendo qué tanto el virus se contagia y cómo se transmite, también poder entender cómo es la dinámica de lo que viene en las semanas siguientes. Eso es la curva no es otra cosa que, sabiendo esos datos propios del virus y algunos propios del comportamiento nuestro, podemos predecir. Obvio, hay cosas que no se predicen solamente con el virus o con los datos clínicos, sino también con el mismo comportamiento y la disciplina de cada una de las personas. Hay unos modelos que se hacen para poder entender cómo podría ser, pero otro también es la realidad como va ocurriendo y lo que estamos viendo y el impacto que tiene, no una, sino la sumatoria de las medidas que van pasando, porque son medidas que se han ido tomando paulatinamente y al final no importa cuál tenga más o menor impacto, lo que importa es que esa sumatoria de medidas son las que logran llegar a un efecto importante que lo estamos viendo. Ahora bien, vienen otros factores que hay que tener en cuenta también, los factores climáticos, por ejemplo. También ver el impacto que tienen los cambios en la movilidad de las personas y justamente también el impacto que tienen las otras medidas de aislamiento social. Yo creo, señor ministro, que, por ejemplo, uno podría